Un éxito después de 20 años de negociaciones, marchas y contramarchas. Ese fue el resumen que hizo el gobierno uruguayo del acuerdo de libre comercio firmado el viernes entre Mercosur y Unión Europea. De todos modos, todavía falta recorrer un proceso complejo que llevará algunos años más, incluyendo la redacción final del texto, su traducción a varios idiomas y la aprobación parlamentaria de los dos lados del Océano Atlántico. ¿Cuántas preguntas, no? Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas concretas de este tratado? ¿Qué sectores se beneficiarán? ¿Qué perjuicios podría suponer para otros? Por ejemplo, producción agropecuaria o parte de la producción agropecuaria. Vamos a empezar a hincarle el diente. Vamos a conversar a partir de este momento con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, a la orden. Se lo vio muy entusiasmado el viernes en Europa y el lunes acá en Montevideo cuando presentó en conferencia de prensa las características principales del acuerdo. ¿Este es el mayor logro de la Cancillería en términos comerciales? Y sin duda, ¿no? Creo que es haber acordado un tratado de comercio con 28 países de la Unión Europea, que además es la segunda economía mundial, y nosotros somos la quinta, el de Mercosur, digo, es un logro muy relevante, que no solamente tiene efectos sobre el tratado en sí mismo y las consecuencias del tratado y de las producciones nacionales, sino que además abre perspectivas para otros tratados que están en curso. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Me refiero al tratado con EFTA, que son los 4 países de Europa que no son parte de la Unión Europea: Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein, Canadá, que está también muy cerca. Con esta pidieron para esperar el cierre con la Unión Europea para ver qué grado de concesiones, cuáles eran las concesiones que hacía Europa y cuáles eran las que podían terminar de redondear ellos. Por lo tanto, ahí van a ser 32 países, y si le sumamos después Canadá y Corea del Sur y Singapur, a los que ya tenemos, que son tratados de alcance parcial, como SACU, que es la Unión Aduanera de Sudáfrica, que tiene 5 países, India, que es un tratado de alcance parcial, Egipto, Israel, Palestina, los ACES, los acuerdos de complementación económicas en el marco de ALADI, con Chile, que tenemos un tratado de libre comercio completo, con Perú, con Colombia, con Ecuador, con México. En fin, creo que ahí hay 2 cosas que pueden destacarse de toda esta reflexión inicial. La primera es que el Uruguay está abierto al mundo, no está aislado, está trabajando de una manera muy potente. El gobierno uruguayo, que también lleva un desmentirse en eso rotundo. El gobierno no ha tirado la toalla. Sí, usted está contestando, sin decirlo expresamente, está contestando críticas desde la oposición, claro, críticas de sectores empresariales. No, los sectores empresariales están conformes porque es lo que han pedido. Porque esto es un trabajo del gobierno, porque no es solo la Cancillería, como usted sabe y comprende, que la que trabaja en esto. Trabaja la Cancillería, trabaja el Ministerio de Economía, trabaja el Ministerio de Agricultura, el de Industria, el de Medio Ambiente, el Banco Central, las empresas del Estado, aduanas, qué sé yo. Hay mucha gente trabajando. Es el gobierno nacional que está trabajando, que tiene como objetivo esto, ¿no? Precisamente, abrir las puertas al comercio internacional en un país que tiene como destino vocacional la exportación, porque lo que nosotros producimos sobra para las necesidades que tenemos en materia alimentaria, por lo menos, o en materia agroindustrial, y por lo tanto hay que proyectarse hacia el mundo, y es lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo con un éxito bastante importante. Usted mencionó otros acuerdos que están en negociación y que de alguna manera se vinculan o están atados a este. ¿Por qué? Porque esos países, por ejemplo Canadá... No Canadá, yo diría... ¿Canadá espera conocer cómo es el texto para, en función de eso, resolver? No, ¿cómo es? Siempre se tienen en cuenta en las negociaciones las concesiones que están haciendo los países que negocian con otros países, ¿no? Sí. Es decir, si nosotros decimos, miren, a Canadá le dieron tantas toneladas de carne, a nosotros no podían darnos menos de tanto, o si les desgravaron los vinos en tantos años, a nosotros lo mismo, en fin. Siempre se tienen en cuenta los antecedentes en materia de relacionamiento entre los países que se están negociando con otros países.
Pero lo de EFTA es, usted comprenderá que por estar en Europa tienen muchas similitudes, tienen muchos puntos de coincidencia, muchos intereses comunes, pero en un buen clima, también lo digo, en un gran clima de negociación, que es comprensivo, comprensivo con H en el medio, que abarca todo, ¿no? Hace que hayamos decidido, a solicitud de ellos, esperar a ver cómo se cerraba este acuerdo con la Unión Europea para después, en agosto, el 19 de agosto, hay ya marcada una reunión que quizás ya tenga una dinámica de cierre con esta. Por lo tanto, el Uruguay en este gobierno se va con 2 grandes tratados firmados, más el de Chile y más la profundización del de México, que me parece que es un gran logro para el país en su conjunto y para sus sectores productivos. ¿El de Canadá va a demorar un poco más? A lo máximo primer trimestre del año que viene. ¿Cuándo va a publicarse el contenido total del acuerdo Unión Europea-Mercosur en español? No está disponible todavía para el análisis. No, nosotros tenemos un acuerdo con el resto de los países del Mercosur de publicar un documento sintetizador, digamos, que lo pusimos ayer en la página web. Son unas 12 o 13 páginas aproximadamente, que yo lo tengo aquí a la vista, que tiene una reseña histórica de la negociación, que tiene una estructura del acuerdo. Usted decía que la Cancillería acababa de publicar ayer un resumen coordinado con los otros países del Mercosur. Exactamente, que ahí están la estructura del acuerdo, como decía, con su preámbulo, con su parte 2, que es diálogo político y cooperación, comercio y asuntos relacionados al comercio, disposiciones finales, anexos, etcétera. Un resumen del acuerdo, cuál es el impacto sistémico, cuál es el impacto comercial en Uruguay en este caso, en materia de acceso a mercados de bienes, cuáles son los productos que se van a beneficiar de acceso libre de aranceles al mercado europeo, inmediatamente y en canastas, en fin, cuáles son las cuotas, cuáles son las disposiciones en materia de regla de origen, de regímenes especiales, de defensa comercial, como el dumping o subsidios, que eso es un capítulo bien interesante para nosotros, porque como ustedes saben, la PAC, que es la política agrícola comunitaria, da muchos subsidios a sus productores, facilitación de comercio, medidas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, en fin, hay muchas cosas. Está bien, ese documento es muy útil, claramente. Yo había visto uno publicado por la Cancillería Argentina, pero era mucho más breve. Sí, era más breve, era más breve, sí, exactamente. Este es un documento bastante pesado, sin entrar en el análisis específico y a fondo en cada uno de los capítulos, pero los va mencionando y va manifestando así sus principales características. ¿Y el acuerdo total, cuándo va a estar traducido? Bueno, el acuerdo total va a llevar un tiempo, obviamente, ¿no? Me parece que nosotros lo podemos... primero tiene que haber una suerte de peinado legal, de revisión legal por parte de los servicios jurídicos de ambos bloques, ¿no? Después que eso esté pronto y digo, bueno, este es el acuerdo, ahí se puede traducir y publicar, obviamente, ¿no? Ajá, o sea que no va a haber una traducción ahora en esta etapa, una traducción oficial. No, porque tiene que haber un peinado, una revisión legal, digamos. Así que entonces todos los acuerdos tienen una revisión legal por delante, ¿no? Así que bien, las etapas serían entonces revisión legal, traducción, y eso implica una cantidad de idiomas, aprobación parlamentaria en los 4 países del Mercosur, aprobación en el Parlamento Europeo, y tengo entendido que también algunos capítulos del acuerdo deben ser ratificados por parlamentos individuales de los países de la Unión Europea. Sí, los de comercio tienen que ser ratificados todos. El capítulo de comercio tiene que ser ratificado por los parlamentos europeos. Y y los parlamentos europeos son más de 28, porque Bélgica tiene 3 parlamentos. Tiene el Parlamento de Bélgica, tiene un Parlamento Valón y tiene un Parlamento Flamengo. Entonces eso, esos parlamentos locales, digamos, son los que pusieron en riesgo el CETA, el acuerdo entre Europa y Canadá, porque los balones no querían brotarlos, al final lo hicieron.
Pero me parece que donde vamos a tener alguna dificultad será con el Parlamento francés. A eso iba. En Francia ya hubo reacciones de desconfianza provenientes tanto del sector agropecuario como del propio ámbito político. Ayer se conoció que la portavoz del Palacio del Elíseo decía: no puedo indicar que vamos hoy a ratificar el acuerdo con Mercosur. Francia no está por ahora preparada para ratificarlo. ¿Cómo hay que leer esa reacción, esa advertencia? Y bueno, que los lobbies agropecuarios siguen haciendo mucha fuerza para mantener los subsidios, que son muy altos, ¿no? Y que no quieren someterse a una competencia comercial en materia agrícola. Pero no tienen en cuenta además que el tema, por ejemplo, para mencionar un solo caso, el de la carne, no alcanza el 1% del consumo europeo, por lo tanto no puede tener ninguna significación en materia de riesgos para la producción europea. Si estuviéramos hablando de que nos concedieron el 20% del consumo en materia de carnes, bueno, quizás uno podría comprenderlo, porque somos mucho más eficientes que ellos produciendo esas cosas, ¿no? Ellos prácticamente que le tienen que dar de comer a las vacas en la mano y adentro y abajo un techo, un galpón. Por cierto que les cuesta mucho, pero bueno, nosotros somos menos eficientes en la producción de automóviles, y sin embargo estamos dispuestos a competir. Nosotros en Mercosur, digo, ¿no? Estamos dispuestos a entrar en la competencia. Acá en Uruguay el PIT-CNT ha planteado reparos porque argumenta se negoció en secreto sin dar a conocer detalles del alcance de lo pactado a los sindicatos de nuestro país. ¿Cómo observaron ese malestar? Mire, nosotros el lunes convocamos al PIT-CNT y a las cámaras empresariales. Y el PIT-CNT no concurrió. Aducen, nosotros tenemos el mail que le mandamos a la Secretaría General, hablamos con el Instituto Cuesta Duarte, con su principal portavoz, digamos, no concurrieron. Yo hablé ayer pero habían dejado de concurrir ya en otras instancias, ¿no? Nosotros, sobre todo cuando teníamos la presidencia pro tempore, los invitábamos recurrentemente a las reuniones, y no venían porque estaban filosóficamente en contra de los tratados de libre comercio. Ah, usted dice que era por una decisión de la propia central. No, porque leía unas declaraciones de Marcelo Abdala ayer que señalaba: nosotros formamos parte de la coordinadora de centrales sindicales del CONOSUR y la información la recibíamos a través de ellos, que tenían información anterior a la firma del acuerdo. Con esa visión crítica sobre el método negociador es que le vamos a pedir una reunión privada a la Cancillería. Sí, nosotros ya ayer hablamos con el presidente del PIT-CNT, con Fernando Pérez, ya estamos concertados, acordados en tener una reunión esta semana. Ahora, ¿cómo hacer para que este acuerdo no se convierta, como ocurrió en el caso del tratado con Chile, en un problema para el país, en demora, por diferencias internas en el Frente Amplio, por diferencias con el PIT-CNT? Yo creo que con el Frente Amplio no vamos a tener ningún problema, y yo creo que con el PIT-CNT no deberíamos tener ningún problema en la medida que conozcan el tratado. Los tratados se van realizando entre los gobiernos, con todo respeto lo digo, ni el PIT-CNT ni las cámaras empresariales cogobiernan en el país. El que gobierna es el partido que ha sido elegido por la mayoría de los uruguayos. Entonces, es a él el que es el gobierno el que tiene la competencia para hacer y la facultad para hacer este tipo de tratados, ratificados después por el Parlamento. Ese es el orden constitucional que tenemos. Nosotros siempre operamos con el llamado cuartito de al lado, donde los empresarios, el PIT-CNT, si quisieran, iban y eran consultados permanentemente. Ahora, si no concurren, no es una responsabilidad del gobierno. Las cámaras empresariales han dicho que sí, que tuvieron ese espacio. Seguro, y el PIT-CNT también lo tenía en la medida que hubieran aceptado. Nosotros no tenemos ningún problema en ir dando a conocer los avances de los acuerdos, porque precisamente lo que queremos es que le sirva a los uruguayos, y a tanto a los trabajadores como a los empresarios. Pero no se trata de que hay un secretismo infranqueable. No, se van dando. Nosotros le dimos todo el capítulo laboral al PIT-CNT hace mucho tiempo.
hace mucho tiempo. Lo mismo lo hicimos con Chile. Yo me reuní con el PIT-CNT en el tratado con Chile varias veces. Después, bueno, perdieron interés, no sé, dejaron de ir. Está bien, yo lo comprendo porque tiene una posición crítica, distinta, y que hay que respetarla, pero estamos dispuestos a discutir sobre las consecuencias positivas que tiene este acuerdo, ¿no? Yo no sé si lo conté, pero solo que los cueros queden desgravados inmediatamente que entre en vigor el acuerdo, significa una gran tranquilidad para estos trabajadores de las empresas, de las curtiembres uruguayas que están con dificultades y que están cerrando porque tenían para ingresar a Europa un arancel muy alto. Si le parece, enseguida, en la segunda parte de la entrevista, ya nos metemos en las principales disposiciones. Ministro, de lo acordado, ¿cuánto beneficia a Uruguay y cuánto a las economías mayores del bloque? Se lo pregunto porque ayer en el análisis económico con Deloitte se destacaba que en 2018 casi el 80% de lo que exportó el Mercosur a la Unión Europea fue vendido por Brasil. Y algo similar ocurre si miramos importaciones Mercosur-Unión Europea. Claro. Pero eso es hasta natural y lógico. Brasil es la séptima economía del mundo, por lo tanto es natural que quien más venda, porque además la oferta sea Brasil, porque además en la oferta de Brasil es mucho más diversificada. Brasil vende etanol, vende pollos, vende carne de cerdo, vende automóviles, vende aviones. Es hasta natural, pero para el Uruguay, empiezo por decir algo que todos sabemos, las exportaciones uruguayas pagan 270 millones de dólares anualmente por conceptos de aranceles, de los cuales el 40% los paga en Europa, que son 106 millones aproximadamente de dólares. Entonces, la eliminación de esa barrera arancelaria al final del periodo de degradación va a ser una de las principales ganancias para el Uruguay en este acuerdo de asociación. También es verdad que se reflejan las asimetrías, porque muchas veces, no se puede negociar porque las asimetrías son muy grandes, pero las asimetrías están reflejadas favorablemente. ¿En qué sentido? A ver. Y en el sentido de que nosotros le ofrecemos solo el 91% del comercio birregional y la Unión Europea nos ofrece el 99%. El Mercosur en 10 años desgrava solo el 72% del comercio. Y en 10 años la Unión Europea desgrava el 92% del comercio. Y ambos recurrimos, digamos, a la concesión de cuotas. Ellos nos dan cuotas de carne, bueno, nosotros le damos cuotas de leche. Entonces, ahí se tuvo en cuenta las asimetrías y se operó favorablemente a las economías menores, digamos, ¿no? Que son las del Mercosur. Pero una vez que el tratado entre en vigor, como decía, el 70% de los aranceles de la Unión Europea van a ser eliminados en forma inmediata, y ahí se abre esa es una medida inmediata el día que entre en vigor. Entre paréntesis, ¿cuánto puede demorar eso? Con todo este proceso que veíamos hace un rato. Un año y medio, tal vez. Ajá. Un año y medio. Bueno, pero es un tiempo también para irnos preparando y para ir pensando que podemos entrar sin aranceles en tema de pesca, de cuero, de fruta, de manzana, de pera. Se pueden ir de soja, se puede ir preparando los sectores productivos en esa materia. Así que usted decía, en el momento en que el tratado entre en vigor, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el 70% de los aranceles que tiene la Unión Europea son eliminados. Y eso, por ejemplo, a nosotros, al Uruguay, ¿de qué manera nos beneficia? ¿En qué sectores? Pesca, cueros, menudencias, manzanas, frutas en general, manzanas, peras, ciruelas, legumbres, bebidas, harina y porotos de soja, entre otros varios, ¿no? Y después en las canastas de 3, 7 y 10 años, que son las canastas de desgravación. ¿Qué es eso de las canastas? Las canastas es que usted pone un producto, pone un producto en una canasta para ser desgravado en 3 años. Tiene un arancel de 30%, bueno, en 3 años usted tiene que dejarlo en 0. Entonces le saca 10% todos los años.
Cuando es en 10 años y tiene el 30%, le saca el 3% todos los años, hasta llegar a cero. Y ahí se benefician la lana, los cítricos, los arándanos, el arroz partido, qué sé yo, preparaciones alimenticias, mermeladas, jalea. Ahí hay una fábrica muy importante en Uruguay en materia de mermelada, que son con capitales franceses por otra parte, pero bueno, se podrán exportar en condiciones preferenciales. A mí me parece que es un... O sea, esos son productos que se ven beneficiados, pero en un proceso gradual. En un proceso de desgravación gradual, exactamente. Y hay otros, obviamente, ¿no? En vinos, por ejemplo, ahí... Se ha hablado de que los vinos sufrirían, que ahí tendríamos un problema. No, yo no creo que sufrirían. Yo leí un excelente reportaje hoy de mañana a un ingeniero Bouza de la bodega, que habla de la exportación de vinos finos y que dice que el futuro del Uruguay es en materia vitivinícola es la exportación. Bueno, ahí podemos acceder sin aranceles también. Lo que hay que hacer es un programa de difusión que tendrá que ser público-privado, donde el INAVI, el Ministerio de Agricultura, la Cancillería eventualmente, las embajadas, que no pasan comiendo sanguchitos, como dijo alguno, sino que son verdaderas antenas comerciales y de promoción, tienen que hacer un trabajo y que puede beneficiar al Uruguay. El Uruguay tiene unas 6.000 hectáreas de viñedo y puede especializarse en vinos boutique tipo Nueva Zelanda, con una fuerte promoción, y van a entrar a competir sin aranceles, no van a tener que pagar aranceles. Es verdad que aquí también van a entrar vinos sin aranceles. Bueno, esa es la parte que se ha mirado, sí, para decir que hay un problema. Seguro, pero en general, como tendemos a mirarlo siempre el medio vaso vacío y no el medio vaso lleno, siempre corremos ese riesgo. Pero bueno, son riesgos que me parece que los podemos superar en la medida que haya trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado, y que podemos salir con éxito, que vamos a salir con éxito en esta materia. Desde la audiencia le preguntan por la carne. En esa materia, ¿qué es lo que está previsto? 99.000 toneladas de carne con una arancel intracuota del 7,5% y la eliminación inmediata del 20% del arancel que tiene la cuota Hilton. Eso cae inmediatamente. Eso es solo la caída del arancel de la cuota Hilton representa, según nuestros cálculos, una ganancia o un ahorro de $15 millones anuales. Ahí hay un beneficio notorio. Ahí hay un beneficio notorio. Después hay preguntas un poco más específicas, vienen a propósito de la carne ovina. ¿Existen posibilidades de aumento directo o indirecto de cuota? Había 5.000 toneladas de carne ovina, pero no quedó muy claro esto. Sinceramente no quedó, no lo tengo, que lo debería tener, pero no lo tengo. Se lo confieso con toda franqueza. Es una de las preguntas que tengo que hacer, pero podemos exportar muchas otras cosas también, ¿no? El oyente señala, la carne ovina con hueso, que es la de mayor valor, hoy no podemos comercializar en el marco de la cuota 5.800. Sí, no podemos, pero conseguimos abrir el mercado con hueso para Estados Unidos. Y hoy hay un interesantísimo mercado para carne ovina con hueso en los Estados Unidos. Tenemos 60.000 toneladas de arroz, para todo tipo de arroz. Esto es muy importante porque aquí lo que se va a vender con toda seguridad es el arroz pulido, no el arroz cáscara, que tiene más valor agregado, el primero. Y esto es sin arancel, ¿no? La miel, también hay un contingente de 45.000 toneladas. En fin, hay... Cuando usted menciona esas cifras, son cifras Mercosur, que después tienen que repartirse. Sí, pero el arroz, sí, son cifras Mercosur, pero el arroz hay un consenso, el 80% del arroz que se exporta del Mercosur al Uruguay, a la Unión Europea, es del Uruguay. Lo exporta el Uruguay y eso son también definiciones que vamos a ir llevando adelante, porque la distribución de la carne, de las cuotas de carne, también tiene que ser con toda seguridad de acuerdo a la past performance, es decir, a ver cómo ha actuado cada país, cómo ha contribuido cada país en las exportaciones de carne hacia la Unión Europea. Eso es una discusión que todavía el Mercosur, pese a la existencia de Uruguay, no ha podido dar o no ha querido dar, porque no sabíamos al final cuánto íbamos a lograr en esa materia. Pero me parece que
esa es una de las tareas que vamos a hacer casi que inmediatamente. Y por otro lado, sectores que quedan desafiados a partir del acuerdo. Y yo creo que pocos, porque el Uruguay entregó mucho ya, hizo ya el ajuste de su economía exportadora en el Mercosur, y si decimos que el 80% de nuestra exportación tiene base agroindustrial, agroindustrial, y pensamos que los productos como autopartes y plásticos y alguna otra cosa más y se venden sobre todo aquí en la región, no veo grandes perjuicios para ese tipo de economía. Yo naturalmente que vamos a hablar, estoy dispuesto a hablar con los directamente involucrados, a ver cómo lo sienten, qué perspectivas tienen, y lo estamos haciendo. Ayer ya nos reunimos con las cámaras empresariales, esta semana con el PIT-CNT, y a medida que vayan transcurriendo los días, seguiremos conversando. Le preguntan en particular, porque prácticamente no se mencionó, lácteos, ¿no? ¿Qué pasa con la industria lechera de nuestro país? A eso iba. La industria lechera también tiene cuotas, son 10.000 toneladas de leche, pero es recíproco, ¿no? Se pueden mandar para Europa lo mismo que los quesos. Y en los quesos hay una cuota de 30.000 toneladas que va a ser implementada a 10 años, y el arancel va a partir, es decir, que el arancel que tiene hoy, que es un 28, un 30%, no recuerdo bien, va a quedar en cero en 10 años. Y de eso, y de quesos, de esa cuota de quesos, la mozzarella, que es el principal producto de exportación del Uruguay a Brasil, sobre todo, porque el mercado de Uruguay en materia de quesos es Brasil, básicamente. Y Brasil, México y otros, y Rusia también. Pero Brasil, la mozzarella está excluida de la exportación del Mercosur a la Unión Europea del Mercosur. Con lo cual estamos salvando una parte importante de esa actividad. Ahora, los productores lecheros siempre pidieron apertura de mercados, tratados comerciales. Hoy están en una situación compleja, difícil, es verdad, porque el precio internacional de la leche en polvo, sobre todo, que es un commodity, ha caído de $5.000 a 3.000 o a 2.800, no lo sé, no lo recuerdo bien, y es verdad que ha caído. Ahora, esta situación no va a durar 10 años, porque hace 3 años estaba muy bien, y estaban pidiendo mercados, y bueno, y los mercados se los estamos consiguiendo, estaban pidiendo apertura y tratados comerciales, etcétera. Así que hay 5.000 toneladas también de fórmula infantil. Perdón, ¿cómo es eso? Hay 5.000 toneladas de fórmula infantil, alimentos lácteos para niños, que es una de los desafíos que el Uruguay tiene, porque eso es agregarle mucho valor a la producción láctea, ¿no? Sí, bueno, Conaprole hizo una inversión importante justamente en ese rubro. Sí, exactamente. Hizo pero esto va a ser a 10 años también, así que hay tiempo para prepararse, para buscar otros mercados también. Hoy el principal mercado de leche en polvo del Uruguay es Argelia, y los mercados van cambiando, y creo que lo que hay que tener siempre es una batería de mercados con ingresos preferenciales para ir aprovechando aquellos que más nos sirven. Esto es necesariamente así. Yo creo que es lo que va a dar más resultado en todo este proceso negociador con la Unión Europea y con el resto de los países y bloques de países con los que estamos tratando. Se ha mencionado también complicaciones para el sector automotor, para la industria farmacéutica. No, la industria farmacéutica no tiene no va a tener problemas, nos parece, porque ahí estaban los temas de propiedad intelectual, de régimen de patentes, y ahí no incluye compromisos en materia ni de extensión ni de protección de datos de prueba. Esto sin ningún lugar a dudas, los primeros afectados hubieran sido los agroquímicos o los farmacéuticos. Así que esto quedó afuera. Había muchas pretensiones de la Unión Europea que no las obtuvieran. Por ejemplo, la Unión Europea, recuerdo que pedía que las demoras en la obtención de las autorizaciones sanitarias fueran compensadas con una extensión complementaria
digamos, del plazo de vigencia de la patente, eso quedó afuera. En fin, me parece que el Uruguay negoció adecuadamente y tuvimos en cuenta todos los intereses de todos los sectores posibles, y creo que en definitiva es un acuerdo muy favorable y muy beneficioso para el Uruguay. De no ser así no lo hubiéramos firmado, obviamente. En materia de servicios, los prestadores de servicios de la Unión Europea y del Mercosur pueden acceder al mercado de la contraparte en las mismas condiciones que los nacionales. Eso es lo que está previsto. Sí, eso es lo que está previsto. ¿Cómo impacta entonces? ¿Cuál es el impacto que se prevé en el caso de Uruguay? Bueno, puede haber muchos, yo no recuerdo todos los capítulos, lo que sí es cierto es que nada de lo que está dispuesto en el acuerdo afecta el derecho de regular de los países y no limita la capacidad de los estados para prestar servicios públicos, y va a servir, me parece, que como atracción para nuevas inversiones. A mí me parece que estas concesiones en materia de servicios además se negociaron bajo la modalidad de listas positivas. ¿Se acuerdan que hubo en Uruguay una gran discusión sobre si había que negociar por listas positivas o listas negativas? Es decir, que lo que no está en la lista positiva es que el acuerdo se aplica solamente a lo que está establecido. La lista negativa el acuerdo se aplicaba a todo aquello que no estaba excluido. Entonces había cosas nuevas que podían quedar, que entraban en una zona de nebulosa. Bueno, eso no pasa con este tratado. Enseguida hacemos las últimas preguntas. Es interesante porque hay una cantidad de preguntas de la audiencia a propósito del Tratado Unión Europea-Mercosur. Vamos a dar cabida a algunas de ellas en el último segmento del reportaje. Seguimos con el canciller Rodolfo Ninova. Me llama la atención la cantidad de preguntas que aparecen a propósito del acuerdo. Podía pensarse que era un asunto un poco espeso, técnico, árido, y sin embargo hay mucho fervor por conocer detalles, ¿no? Eso es lo que noto con lo que nos envían los oyentes. Por ejemplo, hay preguntas como muy específicas. ¿Verduras entran en el proceso? Entran, ¿Y conservas como dulces, salsas, etcétera? Entran, sí, lo dijimos al principio, hasta mencioné una fábrica, un emprendimiento muy importante que hay aquí en Uruguay, en Colonia, en Pueblo de la Paz. Entran. Pero verduras frescas como papa, boñato, cebolla, tomate, esa avenida... Sí, legumbres, entra todo lo que sea posible exportar, en la medida que vayan en las condiciones fitosanitarias adecuadas, no va a haber ningún problema. Después, dice otro, los acuerdos se pautan en base a plazos asociados a caída de aranceles. ¿Cuándo se podrá acceder públicamente al cronograma de desgravación arancelaria? Y cuando lo publiquemos, cuando tengamos la traducción, cuando hayamos hecho la revisión legal, yo creo que esto va a ser dentro de pocos meses. ¿Y cuándo acceder a las listas de posiciones arancelarias involucradas en el cronograma? ¿Es la misma respuesta? Es la misma respuesta. De todos modos, hay un avance, dice usted, en el documento que se publicó en la Cancillería ayer. Sí, hay un avance no específico, pero porque hay que saber cuáles son las posiciones arancelarias, en qué canasta entra cada una de esas posiciones, si entra en 3, en 10, en 7, en fin. Es un trabajo de ratón de biblioteca eso, ¿no? Después de 20 años de negociaciones y de tantas frustraciones, ahora el acuerdo fue posible por una mayor apertura comercial en Argentina y en Brasil. ¿Cuánto jugó el gobierno de Bolsonaro en esta materia? Bueno, el gobierno de Bolsonaro jugó bastante bien, porque aquellas declaraciones iniciales de que el Mercosur no era prioritario, en fin, mudó, y bueno, y hubo una facilitación importante tanto de la ministra de Agricultura de Brasil, porque era básicamente lo que estaban peleando. Lo industrial del Ministerio de Comercio también estuvo presente, pero eso ya se había acordado a lo largo a principios de este año, a principios de este año, pero jugaron bien, y muchas veces hasta defendieron algún interés del Uruguay. En cuanto a las posibilidades que el acuerdo abre para captación de inversiones, ¿qué puede responder usted?
Y creo que abre muchas posibilidades, ¿no? Porque hay un capítulo entero de cooperación. Así que desde ese punto de vista me parece que puede ser muy atractivo, sobre todo para países como Uruguay, para Uruguay que tiene una alta seguridad jurídica, que tiene una estabilidad política y social importante. Es muy promisorio también la expectativa de poder conseguir inversiones, teniendo en cuenta además que la Unión Europea es el principal inversor directo en América del Sur. Pero y en cuanto a la instalación de empresas interesadas en Bueno, aprovechar el acuerdo, ¿cómo nosotros compite Uruguay como base con, con los con, grandes, ¿no? Con con Argentina, con Brasil? y con esos atributos que yo le digo, el Uruguay tiene que basarse precisamente en captar inversiones en base a estas seguridades que le ofrecemos a los inversores. Y la competitividad, los problemas que estamos teniendo de competitividad, de altos costos de producción, ¿cómo Bueno, entran en este análisis? bueno, eso es parte del análisis, pero no solamente de los altos costos, sino también de la productividad, de la productividad en toda la extensión de la palabra. Hace pocas semanas estuve en Alemania en un encuentro entre Alemania y América Latina, y allí había estudios que decían que mientras nosotros producimos 10, los europeos producen 100. Si producimos 10 autos, ellos en el mismo tiempo producen 100. Entonces, ese es un tema que hay que también tenerlo en cuenta. A mí me parece que por ahí vamos, y es una tarea que tenemos pendiente, por cierto. Y lo último, hablábamos del proceso que se viene, de las distintas instancias que hay que recorrer. En especial yo le pregunté sobre, bueno, la discusión que puede darse acá en Uruguay, diferencias, preocupaciones, sobre todo, por ejemplo, del lado del PIT-CNT, como han salido ahora, o eventualmente en la interna del propio Frente Amplio. Ahora, ¿cómo ve lo que está pasando en Argentina? En Argentina, que atraviesa un proceso electoral, se está dando una crítica muy fuerte a este acuerdo de parte del kirchnerismo, mientras el gobierno de Mauricio Macri lo defiende y lo ensalza como un gran logro, como un potencial enorme que se abre para la economía de este país. Ese es un tema que tendrán que resolver los argentinos. No, entiendo, pero ¿qué puede pasar entonces con con un bloqueo del acuerdo por ese motivo? Bueno, esa es otra de las discusiones que hay que falta definir. ¿Cómo entra en vigencia el acuerdo? Si el acuerdo entra en vigencia a medida que cada uno de los países lo vaya, demos por hecho que se aprueba en la Unión Europea, que es una aprobación más conjunta, y después en la medida que cada uno de los países del Mercosur lo vaya aprobando, entra en vigencia para los países que lo aprueben. Y los demás irán quedando un poco rezagados, me supongo. Esa es una discusión que también hay que definirla más puntillosamente. Uh-huh. ¿Ese es un tema que tiene que resolver el Mercosur como tal? Sí, el Mercosur y la Unión Europea. Esto es un acuerdo que hay que resolver entre ambos bloques. Uh-huh. La entrada en vigencia del acuerdo. Hay algunos, por eso yo le digo que hay algunos productos y bienes que entran en funcionamiento enseguida que el acuerdo entre en vigor, enseguida que el acuerdo entre aprobado. Entonces lo que tenemos que discutir es cuáles son los modos de entrada en vigor del acuerdo. Si se hace de bloque a bloque o de bloque a países, es distinto. Y para nosotros, para el Uruguay tendría que ser que cada país que lo vaya aprobando, los plazos empiecen a correr de ese momento y la vigencia del tratado entre cuando se apruebe, independientemente si el bloque Mercosur lo aprobó o no. Vio que en materia de preguntas o aparecen consultas muy específicas, incluso con temores o preocupaciones, o aparecen también críticas, ¿no? Le aclaro que existen también los otros mensajes. Por ejemplo, de Gonzalo, que viene del sector agropecuario, dice: es importante reconocer la calidad técnica, la profesionalidad muy competente del equipo de negociadores de la Cancillería de nuestro país. Y agrega: estuvimos muy bien representados. Nobleza obliga. La verdad que tenemos un gran equipo de negociadores que han hecho un gran esfuerzo, que fue lo primero que resalté cuando convocamos a las cámaras y al PIT-CNT en la reunión del lunes, hicimos la conferencia de prensa, porque son jóvenes profesionales que conocen del tema, que discuten con compromiso, que defienden el interés nacional.
del cual yo me siento muy orgulloso, de la Cancillería y de otros ministerios también. Ministro Rodolfo Nino, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Habrá mucho para conversar, habrá mucho para profundizar. Esta era una primera entrada en el tema. Volvemos entonces en cualquier momento. Muy bien, con mucho gusto. Hasta pronto. Hasta pronto.